Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 16 de marzo de 2025. Son las 8:18, las 7:18 en las Islas Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿logrará Sánchez aumentar el gasto en defensa? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. A principios de semana, Estados Unidos y Ucrania se reunieron en Arabia Saudí para analizar la situación de la invasión de Rusia al territorio de Volodymyr Zelensky. Estados Unidos decidió levantar inmediatamente la pausa en el intercambio de inteligencia y va a reanudar la asistencia de seguridad a Ucrania tras el encuentro de las delegaciones de ambos países en la ciudad saudí de Jeddah para tratar el futuro de la guerra. Ucrania se compromete a aceptar la propuesta estadounidense de un alto al fuego provisional inmediato de 30 días, pero el dictador ruso Vladimir Putin expresó dudas sobre la propuesta de tregua temporal en Ucrania que le ha planteado Estados Unidos con el objetivo de solucionar el conflicto que lleva, cabe recordar, ya más de 4 años. Putin habló esta semana, declaró en una rueda de prensa con el presidente de Bielorrusia y dijo que Rusia está a favor de una tregua, pero eso sí, con varios matices. Estamos de acuerdo con las propuestas de cesar las hostilidades, pero tiene que conducir a una paz duradera y que elimine las causas iniciales de esta crisis. Y sobre la preparación de Ucrania para el alto el fuego, su colaboración con Estados Unidos podría acabarse, aunque negocien en Arabia Saudí. Rusia pide además que Estados Unidos y la OTAN se comprometan a no desplegar misiles de alcance intermedio ni tampoco sistemas ofensivos cerca de sus fronteras. También otro de los puntos fuertes del documento es la exigencia de neutralidad ucraniana y desarme de su ejército. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha acusado a Rusia de poner condiciones que dificultan o incluso que retrasan un posible alto el fuego y también ha asegurado que su homólogo, Vladimir Putin, dice continuar con la guerra, pero tiene miedo de decírselo al líder Donald Trump. Putin teme decirle directamente al presidente Trump que quiere continuar esta guerra y seguir matando ucranianos. Por eso en Moscú están rodeando la idea del alto el fuego con tales condiciones previas que o fracasa o se prolonga lo más posible. Trump reconoce que es complicado acabar con la guerra. Además, Putin quiere que se reconozca internacionalmente la anexión de Crimea. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha pedido encarecidamente a Putin que perdone la vida a los soldados ucranianos porque asegura que si no sería una masacre horrible. Ha respondido Vladimir Putin y le ha dicho a Trump que salvará la vida de los soldados ucranianos si estos se rinden y dejan las armas. Bueno, pues estamos en un punto ciertamente importante dentro de esta negociación para alcanzar un alto el fuego en la guerra de Ucrania. Ucrania ha dicho que sí, que acepta el alto el fuego inmediato, siempre y cuando Rusia también lo acepte. Y de este modo se pueda negociar una paz duradera. Pero claro, ¿cuál ha sido la respuesta de Rusia? La respuesta de ese tirano llamado Vladimir Putin, dictador, asesino, criminal. Pues ha dicho que sí, claro, por supuesto, él está dispuesto a aceptar un alto al fuego, siempre y cuando, traducción, Ucrania se rinda, se pliegue y se arrastre. Eso no es un alto al fuego. Eso es inaceptable. Putin está exigiendo condiciones que Ucrania en ningún caso podría tolerar. Está reclamando que la comunidad internacional, no solo Ucrania, avale las anexiones hechas desde el año 2014, que Ucrania no ingrese en la OTAN, que no haya tropas de paz, que el ejército ucraniano se desarme. Pero bueno, ¿pero qué tipo de condiciones son esas? Es una trampa para elefantes. Ucrania ya ha dicho que no va a ceder su territorio. Por lo tanto,
se puede llegar a algún tipo de acuerdo, pero en ningún caso va a haber un reconocimiento explícito por parte de Ucrania del territorio conquistado a sangre y fuego por Rusia. Y desde luego tampoco va a aceptar el desarme en ningún caso. En estas estamos. Lo que está planteando Putin, ni más ni menos, es un alto el fuego a modo de trampa para lograr todo lo que ha conquistado hasta el momento, consolidarlo, y después, dentro de unos años, cuando Donald Trump ya no esté en el poder en Estados Unidos, continuar con su ofensiva. Lo que pretende en última instancia Putin, lo que siempre ha pretendido, es que Ucrania sea un satélite de Rusia, como lo es, por ejemplo, Bielorrusia. Y lo ha dicho esta misma semana el dictador ruso, poniendo como ejemplo a Bielorrusia, diciendo, este es el ejemplo a seguir para terceros países. Tener dictatorzuelos, serviles, sirvientes de Putin en Ucrania. Pues bien, eso no va a pasar, pero no va a pasar porque los ucranianos no quieren estar bajo la bota de Moscú. Así que bueno, si Donald Trump ha logrado un primer paso para que Ucrania acepte un alto el fuego, ahora habrá que ver si tiene el talento y la capacidad negociadora suficiente para arrancar un alto el fuego tolerable mínimamente para Ucrania por parte de Rusia. Ahora bien, dicho esto, que no quepa ninguna duda. Putin es un dictador, Putin es un traidor, Putin no tiene palabra. Cualquier alto el fuego en Ucrania tendrá que sustentarse sobre garantías firmes de que la paz va a ser duradera, para que Rusia, el día de mañana, ni se le pase por la cabeza volver a emprender la ofensiva. Y ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participó por videoconferencia en la reunión de líderes convocada por el Reino Unido para analizar el camino hacia un acuerdo de paz en la guerra. Se trata de la segunda cumbre sobre Ucrania auspiciada por el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, y en la misma han participado también 25 líderes aliados que integran la llamada coalición de los voluntarios. Entre ellos está el presidente del gobierno de nuestro país, Pedro Sánchez. También los responsables de los principales países de la Unión Europea, así como de la OTAN, Canadá, Australia o Nueva Zelanda. La coalición de voluntarios echará a andar el próximo jueves, esa es la fecha que está fijada en el calendario, con una reunión en Londres de altos mandos de las Fuerzas Armadas de los países que van a formarla, para empezar a coordinar los aspectos técnicos del despliegue de las fuerzas de paz en Ucrania. En teoría, la misión de esas fuerzas, Manuel, será salvaguardar el alto al fuego que supuestamente deberá alcanzarse en el futuro entre Rusia y Ucrania. En la práctica, su misión va a ser la protección de Ucrania. Será un papel similar, por ejemplo, al de los 24.000 soldados estadounidenses que están estacionados en Corea del Sur desde que en 1953 se alcanzó el alto el fuego que aún está en vigor entre ese país y Corea del Norte. Eso sí, el gobierno de España no va a mojarse aún sobre el posible envío de tropas de paz a Ucrania. La posición de partida de Pedro Sánchez es que por ahora no, pero dice que a la espera de lo que haga Europa y a la espera de los próximos acontecimientos. Pero la realidad, y ahora lo iremos comentando, Manuel, es que lo tiene complicado el aumento en gasto militar, en gasto en defensa del gobierno de España, porque sus socios están en contra. Ayer mismo habló la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dijo esto. Ahora, compañeros y compañeras, la guerra, el rearme, el aumento del gasto militar va a volver a ser la excusa para recortes en nuestros servicios públicos. Y esta fuerza política se tiene que plantar y tiene que decir alto y claro que nuestro país es el país del no a la guerra, compañeros y compañeras, y que eso no es una puñetera pancarta, es un espíritu pacifista de nuestro pueblo, y que lo vamos a decir alto y claro y cueste lo que cueste. Esto es lo que decía Ione Belarra, y precisamente esto es uno de los puntos más importantes que está trayendo consigo la guerra de Ucrania, y es que los países europeos han decidido aumentar su gasto en defensa para disponer de una sólida capacidad de disuasión. Pero este tema no le está resultando cómodo a Pedro Sánchez, como comentamos, porque su poder depende de varios partidos que no están a favor de aumentar el gasto en defensa. Este jueves, el presidente del gobierno se reunió en Moncloa con los líderes de los diferentes grupos parlamentarios, eso sí, a excepción de Vox, para convencerles de esa
esa necesidad de aumentar el armamento militar. Se esperaba que Sánchez ofreciera información de cómo va a llevar a cabo su plan, que diera datos, pero los invitados a Moncloa abandonaron el palacio sin datos concretos. Cantidad de información, cero. Poca información, no hay muchas respuestas a eso. Esperem que es vagin concretant. Tiene que concretarse cuáles van a ser, por ejemplo, los caminos de financiación. La información que recibimos es bastante genérica. No dio muchos datos el presidente del Gobierno en estos encuentros a los diferentes líderes parlamentarios, y este mismo viernes se ha pronunciado el Gobierno. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recordado a los socios habituales del Gobierno que las políticas en este ámbito, en el ámbito de defensa, son muy importantes y son políticas de Estado. Que las políticas de defensa son unas políticas de Estado que tienen un único objetivo, y ese objetivo es trabajar por la paz. Yo creo que España de alguna manera es un país privilegiado por nuestra situación geográfica, y hay otros países de los que tenemos que ser solidarios, sobre todo del norte de Europa, la propia Ucrania, pero los países bálticos, en los que viven en una amenaza permanente por parte de Rusia. Y en ese contexto todo el mundo tiene que saber, cuando estamos hablando de invertir en seguridad o invertir en defensa, estamos hablando de la paz. Esto es la posición del Gobierno de España. El primero en reunirse este jueves con Pedro Sánchez fue el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Considera que el Gobierno no tiene un plan sobre cómo aumentar el gasto en defensa, pero que Pedro Sánchez sí tiene la tentación de esquivar a la Cámara para articular el aumento del gasto sin pasar, como decimos, por el Congreso de los Diputados. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Feijóo fue el primero en advertir de las intenciones de Sánchez, tras salir de la reunión con cero información sobre su plan de defensa, que cree además inexistente. El líder del PP dijo que el presidente aspira a no pasar por el Parlamento para aprobar el mayor gasto en defensa cometido hasta ahora. Salgo con la sensación de que si llega a tener un plan, hoy no lo tiene, no lo someterá a la autorización del Congreso de los Diputados e intentará buscar una vía para que los compromisos que asumamos como país los asuma otro gobierno. Pero insisto, no tiene plan, pero sí tiene la tentación de esquivar la Cámara. Pues bien, ustedes se pueden imaginar que lo que no puede esperar del PP es que le firmemos un cheque en blanco. Un día después, Feijóo advertía a Sánchez de que no va a permitir que comprometa el presupuesto del país durante las próximas décadas sin pasar por el Congreso. Es evidente que los enjuagues presupuestarios son fraudes de ley. La ronda de contactos sirvió para poner en evidencia el desprecio de Sánchez hacia Feijóo, al que dio el mismo trato que a Bildu. Gracias, Maite. El principal problema para Sánchez es esa postura de sus socios de gobierno y de sus socios parlamentarios, que han llegado a la conclusión de que Sánchez no quiere que el aumento del gasto militar se debata y se vote en el Congreso. Vamos a ver la reacción de los socios, incluso también de Sumar. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. Podemos junto al BNK han sido los partidos más combativos contra la decisión europea de rearmar al continente y amenazan con retirar el apoyo al gobierno si Pedro Sánchez saca la subida en defensa. Yone Belarra y Néstor Rego. Se trata de un gobierno que se ha convertido en un gobierno de señores de la guerra, que alimenta una deriva belicista que desde mi punto de vista va a suponer o puede suponer el fin de la Unión Europea. Pues esto va también a condicionar algunas cosas, ¿no? En cambio, Esquerra y Bildu han moderado su postura y junto a Junts y el PNV reclaman a Sánchez que el gasto en defensa no esté destinado a comprar armas a Estados Unidos. En este sentido, los de Carles Puigdemont han tratado de sacar tajada solicitando más inversiones en Cataluña a cambio de su apoyo. En el no a la guerra todos y todas estamos de acuerdo, pero el mundo es complejo y más allá de nuestras convicciones pues está la gestión y el gobierno de la situación. Entendemos que quizá no hay que gastar más, sino que hay que gastar un poquito mejor. Sí, la idea es muscular económicamente el sistema de defensa y seguridad de la Unión Europea y también de Cataluña. Es evidente que las inversiones no pueden pasar de largo de Europa. Son inversiones que se tendrán que hacer a nivel industrial y a nivel tecnológico en Europa y evidentemente en Cataluña. Desde nuestro prisma entendemos que es imprescindible y que debería haberse hecho ya hace tiempo. Quien también ha virado su tradicional posicionamiento como fuerza de izquierdas ha sido Sumar. Yolanda Díaz dará su apoyo a Pedro Sánchez pese a las discrepancias dentro de su grupo, siendo Compromís e Izquierda Unida los más críticos. En todo caso, los socios de Sánchez han reconocido que estos encuentros han sido imprecisos y que solo han servido para esbozar una idea sobre el plan de rearme.
Gracias, Leticia. Sánchez quiere evitar que se vote en el Congreso el aumento en defensa por varios motivos. Uno de ellos, para no mostrar su debilidad del gobierno, porque sus socios están en contra. También, por otro lado, para no tener que solicitar el apoyo del Partido Popular, quien sí está a favor del rearme. Sánchez sabe que, pese a la oposición de la mayoría de los partidos de la coalición Frankenstein, no va a tener problemas y ha ideado varios planes con sus correspondientes alternativas para precisamente evitar eso, para evitar pasar por el Congreso de los Diputados. Hay varias opciones viables. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Y la idea de Sánchez es burlar el permiso parlamentario y a la cabeza del presidente del gobierno hay varias ideas para alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto en defensa que exige la OTAN y la Unión Europea y que en la actualidad está en el 1,3. Para alcanzarlo, lo primero que ha ordenado el presidente del gobierno es empezar a computar en el gasto una serie de inversiones que no estaban, en especial todo lo referente a la ciberseguridad. Cuando se incluyan todas estas inversiones, el gobierno espera subir unas décimas y aproximarse más al 2%. El resto pues será una especie de trilerismo presupuestario. El grueso de las inversiones nuevas serán vía fondo de contingencia y que no necesitan el aval del Congreso. El único problema es que el límite está en los 4.000 millones anuales. Pero teniendo en cuenta que cada décima son 1.600 millones, incluso hasta podrían subir 2 décimas con unos 3.200 millones. La última baza que le queda son las reasignaciones presupuestarias. Es frecuente cada año que den centenares de partidas sin ejecutar. Se trata de obras o contratos que han salido a concurso, han quedado desiertos, se han pospuesto o incluso olvidado. Los presupuestos son los padres, nos asegura un exministro en privado que recuerda que solo durante el año pasado Hacienda movió 90.000 millones a la prórroga, dinero que cambió de casillero y hasta de ministerio. Ahora muchos ya intuyen que gran parte de lo que se encuentre sin ejecutar durante este año acabará en el Ministerio de Defensa. Solo hay en el horizonte un pequeño nubarrón que podría convertirse en tormenta y que zozobraría el barco de Sánchez. Se trata de la cumbre de la OTAN en La Haya, que se celebrará en junio y que podría elevar las exigencias más allá del 2%. Si eso sucede, entonces sí se verían obligados a pedir permiso al Parlamento. Gracias, Rubén. Una de las imágenes más llamativas que hemos visto este jueves en esa reunión de los líderes parlamentarios con Pedro Sánchez en Moncloa fue la foto entre Sánchez y la líder de la formación proetarra, Merche Aizpurúa. Hasta ahora el presidente del gobierno se había reunido con ella en el Congreso durante la ronda de contactos para lograr su investidura, pero nunca la había invitado al Palacio de la Moncloa. La entrada de Aizpurúa en el Palacio es el triunfo del blanqueo de los batasunos, ahora integrados en Bildu. Como gran parte de sus principales líderes, a excepción de Óscar Matute, Aizpurúa también tuvo vínculos con la banda terrorista ETA. Cabe recordar que en 1984 fue condenada a 1 año de prisión, también a inhabilitación por apología del terrorismo. En este programa, en La Trinchera de Llamas, hemos hablado con el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, sobre esta inédita foto. Es humillante lo que ha hecho Pedro Sánchez, de nuevo traicionando a todas las víctimas del terrorismo. Por un puñado de votos de sangre se reúne con la heredera de los que asesinaron a nuestros familiares, con Aizpurúa, una señora que señalaba los objetivos, por llamarle señora, sino individua, y que fue condenada precisamente por apología del terrorismo. Pero Sánchez, con tal de mantenerse en la Moncloa, hace todo lo posible. Y donde dijo que nos repetiría de 5 a 50 veces que nunca pactaría con Bildu, lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a mentir, miente a España. Traidor, felón. Bueno, pues terrible. La foto de la vergüenza una vez más. ¿Os acordáis cuando Sánchez decía que con Bildu ni hablar? Que jamás iba a pactar. Se lo repito 1000 veces. No voy a pactar con Bildu. Lo dijo por activa y por pasiva. Bueno, se ha convertido en su socio preferente. En su socio más fiel. Lleva varios años gobernando con el apoyo de Bildu. Y lo que queda es el socio más fiel de Pedro Sánchez, el más fiel. Y esta semana hemos visto esa foto vergonzosa de la representante de Bildu entrando ni más ni menos que en el Palacio de la Moncloa. Ahora sí, con Vox ni hablar. A Vox no, ni siquiera le dirige la palabra, ni siquiera se digna a reunirse con el representante de Vox para negociar este y otros temas. Eso es un insulto a la democracia. Tan sencillo como eso. Pero claro, es que Pedro Sánchez no es un demócrata. Él es un aspirante a dictador. No es un demócrata. Y luego está el tema del gasto militar,
España tiene que incrementar hasta el 2% del PIB el gasto en defensa. Es una obligación. Ahora ya no tienen excusas los países europeos porque Estados Unidos se repliega. Vuelve a su postura aislacionista, que es una postura tradicional, histórica en Estados Unidos desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Han cambiado las reglas de juego. Trump se repliega. Europa, por lo tanto, se tiene que defender por sí misma, por sí sola. El 2% del PIB antes del año 2029. Estamos hablando de un incremento de gasto bastante sustancial, de entre 20.000 y 30.000 millones de euros. De hecho, es muy posible que este objetivo se eleve hasta el 3% del PIB. Es decir, la inversión en defensa que tiene que hacer España se debería duplicar como mínimo e incluso triplicar de aquí a un par de años, 2-3 años. ¿Cuál es el problema? Que Sánchez no tiene presupuestos generales del Estado y por lo tanto, ¿cómo lo va a conseguir? Además es que no tiene apoyos en el Congreso suficientes, porque Sumar sí. Yolanda Díaz ya ha dicho que bueno, lo que haga falta y más. Yolanda Díaz es un apéndice ahora mismo del Partido Socialista, pero Podemos ha dicho que no. Y de ahí no se va a bajar. ¿Y el Partido Popular? Hombre, pues va a ser complicado. En función de cuáles sean las condiciones de negociación, pero ni siquiera Sánchez tiene interés alguno en pactar algo con el Partido Popular. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Sánchez? Trampear. Directamente hacer trampas para contabilizar como gasto militar, como gasto en defensa, partidas que no lo son. Hasta el propio Sánchez está diciendo que va a meter en esa partida políticas relacionadas con el cambio climático. Va a hacer trampas, va a maquillar las cuentas para ver si cuela. Pero lo va a tener ciertamente complicado, porque el dinero que va a tener que invertir es muy sustancial y además en última instancia invertir más dinero en defensa va a suponer destinar menos dinero a otras partidas. Y ahí los socios, algunos de sus socios van a decir que no, van a poner pegas. Por lo tanto, estamos ante un nuevo dilema. Veremos lo que pasa. Y nos vamos hasta Valencia porque el último auto de la juez de la Dana, de la Gota Fría, por el que imputa los primeros cargos políticos a Salomé Pradas y a Emilio Argüeso, no ha alterado los planes ni la estrategia del gobierno valenciano. Si la magistrada ha dejado la pelota en el tejado del presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, él la ha devuelto rápidamente, descartando declarar de forma voluntaria y negando que su gobierno se plantee personarse en la causa. Es más, Mazón ha vuelto a afirmar esta semana que su gobierno actuó con la mayor y mejor diligencia, ha dicho, el día de la Gota Fría, a pesar de que la juez cuestiona su inactividad patente. Desde el gobierno central insisten en que Mazón debe dimitir de su cargo, lo ha dicho esta semana la portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Yo me atrevería a decir que es un auto demoledor y sobre todo lleno de verdad. Por decencia y por dignidad, uno tiene que asumir que se han hecho las cosas mal. Asumir que ha cometido errores. Dar un paso atrás y marcharse. Por cierto, el Partido Popular Europeo de momento celebrará allí el Congreso del PP Europeo en Valencia. Será a finales del mes. Había dudas de si se iba a celebrar o no, pero finalmente Feijóo sí que lo hará en Valencia. La Asociación de Damnificados por la Dana estudia si recurre el auto de la jueza de Catarroja porque no cita como investigados a los técnicos de emergencia que participaron en la reunión del CECOPI el día de la Gota Fría. Todo ello mientras en Madrid el Congreso de los Diputados ha aprobado una comisión de investigación entre exigencias de dimisión a Mazón. Vamos a conocer todos los detalles al respecto. Adrián Pajares, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La tormenta política en torno a la gestión de la Dana sigue intensificándose. La jueza que investiga la catástrofe ha citado a declarar como imputada a la exconsejera Salomé Pradas, aunque ha rechazado llamar al presidente valenciano Carlos Mazón. Mientras tanto, en el Congreso, el PSOE y sus socios han aprobado la creación de una comisión de investigación que no ha contado con el apoyo del Partido Popular y de Vox para esclarecer la gestión de la catástrofe. También la Asociación de Afectados por la Dana exigen que se amplíe la investigación y piden que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar sea imputado, señalándolo como responsable de una mala gestión que agravó aún más los daños. Y en medio de este escenario, los Reyes han vuelto a visitar Valencia y las zonas afectadas. Esta es ya su cuarta visita, en un claro gesto de apoyo a los damnificados que contrasta con la ausencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Gracias, Adrián. Por cierto, el PP insiste en que no ha cambiado la postura sobre Mazón y ahora no hay ningún indicio de que vayan a imputarlo. Eso es lo que ha insistido este viernes en Antena 3 en una entrevista a la vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, Esther Muñoz.
Bueno, yo creo que de estas palabras lo que hay que deducir es que la postura del partido no ha cambiado, que el auto no cambia absolutamente nada, que ha habido ya algunos autos de archivo. Porque no está aforado, si no posiblemente hubiese sido investigado, como le ha pasado a la que fuera consejera de emergencias. Pero hubo denuncias ante el TSJ que también se archivaron y no acabaron imputando al presidente Mazón. Por lo tanto, hasta ahora y en estos momentos no hay ningún indicio de que vayan a imputar al señor Mazón y por tanto lo que dice el presidente Feijóo es porque está blindado por el aforamiento. Pero ha habido denuncias ante el TSJ. Ha habido denuncias ante el TSJ que el TSJ ha archivado. Ha habido denuncias contra él y han sido archivadas. Por lo tanto, el TSJ, si hubiera visto algún indicio, le podía haber imputado. Y vamos con más asuntos. Este fin de semana se está celebrando el Congreso Regional del Partido Socialista de Aragón. Ayer durante el evento se debatió sobre el papel de Aragón como actor global en un contexto de transformaciones geopolíticas y económicas. La ministra portavoz Pilar Alegría inició así su andadura como secretaria regional, arropada por varios ministros. Estuvo también el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, los presidentes de Cataluña y Navarra. Allí Pilar Alegría aseguró que la izquierda valiente hará posible, dice, el cambio en la comunidad autónoma y que van a luchar para ganar las elecciones de 2027. A los que están fuera, a los que nos están esperando, que no os voy a fallar, que no os voy a fallar, que me voy a dejar la piel, que voy a dar lo mejor de sí misma para conseguir que en el año 2027 el Partido Socialista vuelva a ganar las elecciones aquí en Aragón. Voy a darlo todo, porque compañeros y compañeras, vamos a ir a por todas. Vamos a conseguir esa victoria electoral en mayo del 2027. Estuvo Patxi López, estuvo también Félix Bolaños, estuvo también, como decimos, el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien aprovechó para arremeter con un tono un tanto chulesco contra la oposición y especialmente contra Alberto Núñez Feijóo. Estoy esperando un día ver a Feijóo decir algo gracioso, hombre. Una broma, una ironía, algo simpático, una vez. ¿Sabes? Sánchez es malo. Es absolutamente previsible. Absolutamente previsible. La verdad es que no tiene buena suerte. El PP pone en marcha la nueva política de la inteligencia artificial. Por una vez el PP se incorpora a la modernidad, pensé yo. Por una vez llegan a tiempo, ¿no? Porque esto siempre estaban, todo lo que es nuevo, todo lo que es cambio, todo lo que es avance tecnológico, siempre primero dicen que no, luego se suma. Bueno, no estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque estaba en esa reunión de líderes sobre Ucrania convocada por el Reino Unido. Hoy continúa en Aragón. A partir de las 10, los delegados en el Congreso votarán a puerta cerrada los nuevos órganos regionales del partido. La proclamación de los resultados está prevista alrededor de las 11:30 y luego el Congreso se va a clausurar con las intervenciones de Pedro Sánchez. Va a acudir el presidente del Gobierno, Pilar Alegría también. Esto será a partir de las 12:30 de hoy. Y los casos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno de España y al entorno del presidente siguen su curso. La jueza ha vuelto a llamar a declarar al hermano de Pedro Sánchez y ha citado como investigado al exasesor de Moncloa, Luis María Carrero, actual jefe de sección de coordinación de centros y programas de actividades fronterizas de la Delegación Cultural de la Diputación de Badajoz. Vamos a conocer todos los detalles sobre el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Miguel Ángel. Buenos días. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, ha acordado citar de nuevo como investigado al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, el 25 de abril. La magistrada toma esta decisión tras recibir un nuevo informe de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO. En un auto de 15 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la magistrada afirma que el examen de los correos electrónicos no hace sino corroborar las conclusiones ya señaladas en resoluciones anteriores de esta instructora, que la necesidad de creación del puesto denominado coordinador de las actividades de los conservatorios no tuvo su origen en una petición de los directores de los mismos, sino que dicha creación les vino impuesta y se les encargó la determinación de sus funciones para dotar a dicho puesto de algún sentido. En el mismo auto, la magistrada destaca que Luis María Carrero, exfuncionario de Moncloa, habría utilizado la influencia derivada de su amistad íntima con David Sánchez para conseguir
la creación y posterior acceso al puesto de jefe de sección de centros y programas de actividades transfronterizas. Por su parte, el propio David Sánchez habría utilizado su influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio, al conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven fuera contratado por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho, y del señor Carrera, quien consiguió acceder a un puesto creado con la finalidad de serle adjudicado de forma directa mediante la forma de provisión de comisión de servicios. Gracias, Miguel Ángel. También el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido protagonista esta semana, porque también va a tener que acudir a los tribunales para declarar como testigo en la causa que se sigue contra Begoña Gómez, contra la mujer del presidente del Gobierno. El juez Juan Carlos Peinado ha citado al actual titular de Justicia para tratar de aclarar la contratación de Cristina Álvarez, cabe recordar, la asesora de Moncloa que ejerció como secretaria personal de la mujer de Pedro Sánchez y que la ayudó con sus negocios privados durante la etapa investigada. Así se pronunció el ministro tras conocer que tendrá que acudir a los tribunales. Cuestiones que yo estoy encantado de si puedo ser útil, con mi testimonio lo seré, y por supuesto que para mí que se cumplan las funciones y los roles que llevan a cabo jueces y magistrados en nuestro país, pues es mi trabajo todos los días, es precisamente que puedan hacer su labor en las mejores condiciones. El ministro de Justicia tendrá que declarar ante la justicia. También ha habido reacciones en el Partido Popular. Según ha explicado el portavoz parlamentario Miguel Tellado esta semana, la citación del ministro pone una vez más contra las cuerdas al Ejecutivo. Ha anunciado que espera que explique ante el juez por qué destinó a una empleada pública a enriquecer a la mujer del presidente del Gobierno. Veremos si Bolaños es capaz de cumplir con una obligación legal que es decir la verdad. No está acostumbrado a hacerlo. Esperemos que no le salga urticaria, pero en cualquier caso tendrá que comparecer en sede judicial para dar cuenta sobre esa contratación y por qué se pagaba con dinero público a una persona que se dedicaba a objetivos privados. Y también tenemos novedades sobre la investigación al fiscal general del Estado, acusado, cabe recordar, de un supuesto delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El pasado miércoles por la mañana la instrucción entró en fase Moncloa con la declaración de dos testigos que trabajaban para el Gobierno en el momento de los hechos. Hablamos de Pilar Sánchez Acera, asesora de Óscar López en su etapa como jefe de gabinete de presidencia, y Francesc Vallès, exsecretario de Estado de Comunicación. Pilar Sánchez Acera, que actualmente es número 2 del PSOE de Madrid, negó haber recibido ninguna documentación del fiscal general del Estado o de otro fiscal. Es más, niega también que tenga relación alguna con nadie del Ministerio Público. Desvincula así mismo al Ejecutivo, dice que no recibió ninguna instrucción de Moncloa sobre este asunto. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Nueva semana de declaraciones en el Tribunal Supremo. En esta ocasión el turno ha sido para los dos cargos de Moncloa, Pilar Sánchez Acera y Francesc Vallès. Ambos cargos han declarado que en calidad de testigo y han confirmado lo que ya se sabía. Ambos cambiaron de teléfono al abrirse la causa. En el caso de Vallès, el exsecretario de Comunicación ha asegurado que a pesar del cambio de móvil todavía conserva sus mensajes, aunque algunos han sido eliminados por problemas de almacenamiento, según el socialista. Lo que sí ha confirmado con rotundidad el exalto cargo de Moncloa es que en ningún momento tuvo acceso al correo filtrado ni tuvo constancia de él hasta que se publicó en el diario El Plural, que fue cuando remitió la propia noticia a Juan Lobato. La declaración de Francesc Vallès ha quedado más en un segundo plano debido a las polémicas palabras de la que fuera asesora de Óscar López como jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Pilar Sánchez Acera ha asegurado que el correo electrónico lo obtuvo de los medios de comunicación, pero después cambió su versión para confirmar que el documento le llegó a través de WhatsApp en formato fotografía. Eso sí, sin confirmar quién le envió dicho mensaje, porque dice que no lo recuerda. Además, como es habitual en el Partido Socialista, y al igual que su compañero, cambió de teléfono tras la apertura de la causa. A pesar de la ocultación de la verdad de Sánchez Acera en el Tribunal Supremo, en la Asamblea de Madrid, donde ahora ejerce como número 2, la portavoz socialista Mar Espinar ha defendido su actuación y la ha calificado como elegante. Bueno, toda mi plena confianza en la compañera Sánchez Acera. Creo que ayer en su declaración dejó las cosas muy claras y el hecho de que no diera nombres, a mi juicio, solo representa que es una mujer con clase.
Mientras tanto, el magistrado Ángel Hurtado se ha dirigido al proveedor de los servicios de WhatsApp en Estados Unidos para reclamar de forma urgente los datos de los móviles del fiscal general del Estado. Hurtado ha solicitado los mensajes recibidos y enviados en los 2 números de teléfono móvil del fiscal general, también las copias de seguridad de los chats y archivos multimedia y el registro de comunicaciones realizadas, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación entre los días 8 y 14 de marzo de 2024. Gracias, Ignacio. Y también estamos muy pendientes de Portugal en clave internacional, porque se va a enfrentar a sus terceras elecciones en 3 años después de que el primer ministro portugués perdiese una moción de confianza en el Parlamento. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se sometió a este procedimiento después de que saliera a la luz la existencia de una empresa fundada por Montenegro y en manos de su familia, que habría recibido pagos de otras compañías donde el primer ministro trabajó en el pasado, como el grupo hotelero y casino Solverde. La nueva la fecha fijada en el calendario para las elecciones será el 18 de mayo, solo 14 meses después de los anteriores comicios. El riesgo que se abre ahora, Manuel, como apuntan muchos analistas lusos, es que el resultado electoral sea similar al de hace un año, con lo que el país no saldría del bucle de la inestabilidad parlamentaria que lo ha llevado a esta actual crisis. Vaya diferencia, ¿verdad? Ante la más mínima duda, cuestión de confianza y adelanto electoral, celebración de elecciones. Sucedió anteriormente con el anterior primer ministro portugués, António Costa, que también dimitió por un pequeño escándalo comparado con lo que sucede en España, de corrupción relacionada con uno de sus asesores, que finalmente se archivó, quedó en nada, pero Costa dimitió. Y ahora, pues cuestión de confianza en Portugal, no pasa el voto del Congreso, del Parlamento portugués, y a elecciones el próximo 18 de mayo. Eso es democracia. Ay, amigos, cuánto queda por aprender en el socialismo patrio. Bueno, y estamos en el tiempo de análisis, de la mano, como siempre, de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí alucinando en colores con la definición de clase. De los creadores de la lucha de clase, ¿quién tiene más clase? Que dice la responsable del Partido Socialista en Madrid. Tienes más clase si los delitos los cometes de 2 en 2, de 3 en 3 o de 4 en 4. Para eso tienen clase, desde luego. ¿Qué estilazo tiene que le ha pedido el juez que le diga quién le filtró unos archivos que eran secretos para destruir a una rival política? ¿Y qué clase tiene que no ha dicho quién se los chivó? ¿Quién se los filtró? Tremendo, tremendo. Oye, y para clase, Carlos, el hermanísimo. Bueno, el hermanísimo, que además hay una cosa, yo estaba aquí repasando y vamos a dar 3 claves muy llamativas, 3 fechas que desde mi punto de vista no es que lo vayan a sentar en el banquillo, sino que empieza a tener media oposición hecha, esta sí de verdad, no fake como la tesis de su hermano, no fake como su cargo y su enchufe, no, sino real, de que tiene altísimas probabilidades de acabar condenado este señor. 3 fechas, ¿vale? Pero es muy curioso porque en las 3 fechas o en distintos capítulos de la investigación se ve que nadie le llamaba músico, nadie le llamaba profesor de música, nadie le llamaba director de orquesta. Los calificativos oscilaban entre hermanísimo, hermano o hermanito. Oye, a lo mejor implica que todos sabían que era un tráfico de influencias como la copa un pino. Pero bueno, vamos con las 3 fechas. Primera fecha, atención, 19 de mayo de 2017. Bien, ¿qué ocurre ese día? Un cruce de correos electrónicos, de mails, de mensajes a través de mensajería electrónica, entre cargos de la Diputación, entre, más concretamente, Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez. ¿Quiénes son? Cargos que estaban totalmente relacionados, cargos directivos de los conservatorios. Bien, ¿qué es lo que hablan y cuándo lo hablan? Hablan de la colocación de David Sánchez, del puesto de David Sánchez, y en el asunto que ponen hermanísimo. Hombre, me da que lo tenían claro para quién iba el cargo. ¿Cuál es el pequeño problema? Que ese 19 de mayo de 2017, ¿qué día era? En el que salió la convocatoria de las bases, la convocatoria de las plazas. Es decir, ese día nadie podía todavía haber contestado. ¿Y ellos cómo se referían en el mail a este asunto? Asunto, 2 puntos, hermanísimo. Podrían haber puesto Bego Fundraiser, pero bueno, si hubiesen salido de este caso y se habrían ido a otro. Bien, primer día, repito, 19 de mayo de 2017, se refieren todos a este asunto como hermanísimo y resulta que es el día en el que se convocan las plazas para el cargo. Ellos ya sabían para quién iba. Segundo día que los delata de arriba abajo. Todo esto son extractos de las investigaciones de la UCO y plasmados en auto judicial. Esto no es ninguna investigación nuestra, está totalmente consagrado ya por Policía Judicial. Venga, segunda fecha, 26 de junio de 2017. ¿A dónde nos vamos? Airbnb. ¿Qué ocurre en la contratación de Airbnb? Pues que un tal Hermit,
Dices, ¿de dónde ha salido el nombre? El nombre, pues sabrá el hermanísimo de dónde se lo sacó. La foto es evidente que se la sacó del mismo, porque la foto que la hemos publicado en Libertad Digital es él, o hermanito, o hermanísimo, o hermano. O David Azagra, que era el seudónimo que utilizaba. Vamos, en resumidas cuentas, que era el hermano de Pedro Sánchez. Que hace ese 26 de junio de 2017 contrata por, al menos, así lo dice al solicitar el alojamiento, 3-4 meses de un apartamento. ¿Dónde? Badajoz. ¿Dónde le iban a adjudicar la plaza porque todavía no se la habían adjudicado? En Badajoz. Se la daba la Diputación de Badajoz. ¿Qué día era este 26 de junio de 2017? Toma ya, el día previo a la entrevista personal. El día previo a la entrevista personal ya sabía que podía ir preparando las maletas, preparando el alojamiento, alquilando el apartamento. ¿Por qué? Pues porque se lo iban a dar. ¿Por qué? Porque, como habían dicho previamente, era el hermanísimo. Tercera fecha, 30 de octubre de 2023. No hay dos sin tres. Venga, ¿qué ocurre esa fecha? Bueno, cruce de mensajes entre Luis Carrero. ¿Y quién? Hermanísimo, David Sánchez. ¿Quién es Luis Carrero? El asesor que le envía a Pedro Sánchez de Presidencia del Gobierno para que le convierta toda su tarea, si es que había alguna, en un auténtico camino de rosas. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre ese día? Que dan por hecha la incorporación. Pequeño detalle, dan por hecho la incorporación ese 30 de octubre de 2023, que es 23 días antes de la convocatoria del puesto de trabajo de Luis Carrero. Vamos, en resumidas cuentas, que con las tres fechas, aparte de hermanísimo, hermanito, hermano, pues le podemos llamar, pues no sé, Nostradamus, la bruja Lola, el hombre de la bola de cristal, Merlín el mago, porque permanentemente a lo largo de la investigación se refieren a un cargo como que se lo van a dar a hermanísimo, y es el día en el que sale la convocatoria de plazas. Él se pone a reservar el alojamiento y es el día de la entrevista, todavía no tiene la plaza, en teoría, claro, y se dedica a alardear con su amigo Luis Carrero de que va a venir, aunque ni siquiera esté convocado a la plaza, para enchufar también a Luis Carrero en la Diputación de Badajoz. Toma ya con el hombre de la bola de cristal o el enchufe de metal. Enchufismo en estado puro, así que, tal y como ha relatado Carlos, es muy pero que muy probable, una probabilidad superior al 99,9% de que el hermano de Pedro Sánchez se acabará sentando en el banquillo y muy probablemente también acabe condenado. Cuidado con esta historia, Manuel, porque, claro, la última de las fechas que yo he citado le afecta a David Sánchez, sí, obvio, pero afecta a Luis Carrero, que es exactamente el mismo caso, pero llevado a la Diputación de Badajoz, de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez. Si se llega a la conclusión de que ha habido una malversación de caudales públicos o de que el tráfico de influencias de Luis Carrero venía indicado, como tiene toda la pinta y es obvio, desde Presidencia del Gobierno, ¿no habría que mirar a un tal número 1 Pedro Sánchez? Totalmente. Carlos Cuesta, como siempre, un auténtico placer. Fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, pues llegados a este punto, vamos con el tiempo de tertulia, pero antes una recomendación, un consejo interesante, porque hace unos días estuvo aquí con nosotros el CEO de Cibislen y me pareció ciertamente interesante lo que nos contaba sobre su modelo de inversión inmobiliaria. Ofrecen garantías en todos sus proyectos y las rentabilidades van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. Cuesta creerlo, pero es cierto. Os animo a visitar, a informaros en su página web cibislen.com. La Trinchera de Llamas es radio.